Eccleston despedido. Ha ocurrido algo de sumo interés. Ha llegado Chase Carey, ¿no? Y llega aire nuevo. Terminan así 4 décadas. Era el momento. Carey, que no conoce. Os suena, ¿verdad? Nos llevan friendo 8 meses con que la entrada de Liberty y el adiós de Eccleston han sido la mayor revolución política de la Fórmula 1 en décadas, que entramos en una nueva era. Pero ¿por qué era tan importante Eccleston? ¿De dónde sale el Acuerdo de la Concordia? ¿Cómo se ha convertido la Fórmula 1 en el deporte que es hoy? En los 70 y principios de los 80, la lucha entre Eccleston y Balestre definió el futuro político y económico de la Fórmula 1. Aquella batalla se conoció como Guerra FISA-FOCA. Y en soymotor.com hemos abierto la caja de los truenos para descubrir cómo se sentaron los cimientos que ahora tiemblan con la llegada de Liberty. Os propongo un viaje en el tiempo, cortito, de tan solo 40 años. Bienvenidos a los clásicos de Soy Motor. Esta es una historia de dos bandos, el bando de la FISA y el bando de la FOCA. La FISA era un órgano de la FIA. Creada en 1922 con el nombre original de Comisión Esportiva Internacional, fue absorbida por la FISA en 1978. Se encargaba de organizar las competiciones deportivas, y Alfa Romeo, Renault y Ferrari eran los 3 aliados tradicionales del CSI en la Fórmula 1. En el otro lado encontramos a la FOCA, Asociación de Constructores de Fórmula 1, una organización creada para que los equipos más pequeños, principalmente los británicos, lucharan por mejores condiciones económicas y más protagonismo, sobre todo debido a la influencia de Ferrari en algunas decisiones reglamentarias. Sí, ese de gafas era Montechémolo, que se coló ahí en la foto. Se fundó como F1CA, aunque luego cambió de nombre a FOCA, y estaba formada pues casi por el resto de equipos. Andrew Ferguson, jefe del equipo Lotus, fue su máximo responsable hasta la aparición de un viejo conocido, Bernie Eccleston. Piloto fallido y manager de conductores como Jochen Rindt, Eccleston compró el equipo Brabham en 1972 y comenzó su ascenso al poder. El británico no estaba contento con la forma en que Ferguson llevaba las riendas de la F1CA, especialmente en lo relacionado con los viajes transatlánticos, así que se lo quitó de en medio. Eccleston prometió a los equipos mejores condiciones económicas y más dureza contra los organizadores, y estos aceptaron. Ferguson fue apartado a favor de Peter McIntosh, piloto del ejército y protegido de Eccleston. La sombra de Eccleston fue Max Mosley. Abogado y expiloto de la Fórmula 2 británica, Mosley se convirtió en el fundador de March y vivió éxitos gracias, especialmente, a las manos de un prodigio sueco llamado Ronnie Peterson. Desde la entrada de Eccleston en la F1CA, Mosley se convirtió en su mano derecha y demostró sus capacidades en enfrentamientos como el del Gran Premio de Mónaco del 72, donde consiguió evitar que el organizador, respaldado por el CSI, redujera la parrilla de 25 a 20 coches. Ese mismo año, la F1CA dio un paso adelante muy importante en su lucha de poder. Veréis, por aquel entonces no existía el concepto de campeonato del mundo que tenemos hoy en día. En ese momento, los equipos y los circuitos negociaban las carreras una a una, en lugar de tener un campeonato empaquetado, entre comillas, como tenemos ahora. Los circuitos estaban representados por una organización, conocida como Grand Prix Internacional, y el objetivo de la F1CA era conseguir una cláusula de 103.000 libras para aparecer en cada carrera. La Grand Prix Internacional y la FISA trabajaron codo con codo para evitar las exigencias de la F1CA, pero estos básicamente pasaron de ellos. Bernie Eccleston, Max Mosley y Phil Kerr negociaron directamente con los organizadores de cada Gran Premio. Resultado: la F1CA se hizo con los contratos con los organizadores de cada una de las carreras y le dio en todas las narices a la FISA. Eccleston comenzó a jugar sus cartas y se aseguró contratos de 3 años con los circuitos. La F1CA cada día era más poderosa. Pierre Rougeau, recientemente nombrado presidente del CSI, intentó poner freno a esta escalada de poder, pero solo provocó que Eccleston mejorara sus contratos con los circuitos. En ese momento, Paul Metternich, el presidente de la FIA, se dio cuenta de que Rougeau no era el hombre adecuado para luchar contra Eccleston, y designó como presidente del CSI a nuestro segundo protagonista de esta historia, Jean-Marie Balestre. Natural de París, estuvo afiliado a las SS francesas en la Segunda Guerra Mundial, aunque luego dijo que era miembro secreto de la resistencia francesa. Trabajó como periodista en la revista L'Auto-Journal, antes de convertirse en uno de los fundadores de la Federación Francesa de Automovilismo y de pasar por la Comisión Internacional de Karting. Tras ser nombrado presidente del CSI en 1978, lo primerito que hizo Balestre fue deshacerse de esta organización que estaba supeditada a la FISA, y fue nombrado como presidente de la propia FISA, una ramificación de la FIA. Por su parte, Bernie Eccleston renombró la F1CA como FOCA, con Max Mosley ahora como su asesor legal. Todo estaba preparado para la lucha. La FOCA para defender lo que había conseguido, y la FISA para recuperar su poder.
y la FISA comenzó golpeando primero. Balestre demostró de lo que era capaz desde el mismo principio de la temporada 1979 y para ello utilizó un accidente en Argentina entre John Watson, de McLaren, entre comillas piloto Foca, y Jody Scheckter, de Ferrari. Sin siquiera oír la versión de Watson, multó al británico y estuvo a punto de descalificarle para la siguiente carrera cuando este se negó a pagar la multa. Pero eso fue solo el principio. Poco a poco, Balestre comenzó a poner de los nervios a los constructores antes de soltar el bombazo. En verano de 1979, anunció que las famosas faldillas deslizantes, que permitían conseguir el efecto suelo, serían prohibidas para la temporada 1981, e introdujo medidas igual de polémicas como multas económicas a quienes no aparecieran en los briefings de pilotos. Y acordaos de esta, porque trajo cola. En febrero de 1980, Balestre y la FISA reafirmaron su postura, nada de faldillas y un aumento de 50 kilos en el peso de los monoplazas. Los equipos Foca vieron esto como una clarísima ayuda a los equipos FISA, especialmente a Ferrari. Estos contaban con motores turbo, por lo que fácilmente podrían sobreponerse al incremento de peso. Los equipos Foca solo tenían el efecto suelo para ser competitivos, y ahora que se habían eliminado las faldillas, no les quedaba absolutamente nada. Y aquí radica un poco esta diferencia histórica que ha habido entre garajistas y legalistas, porque Ferrari era el equipo que salía más beneficiado. Veréis, por aquel entonces la escudería estaba en un estado de forma pésimo, luchando a veces incluso para meterse en algunos grandes premios. Ferrari montaba un motor 12 cilindros boxer, por lo que por falta de espacio no podría introducir el efecto suelo. Pero ahora que se habían eliminado las faldillas, Ferrari no tenía esa desventaja y tenía otra vez la posibilidad de ser competitivo de nuevo. En abril de ese mismo 1980 se celebró otra reunión en la que la FIA le dio carta blanca a la FISA para recuperar el control total sobre la Fórmula 1 y crear en 1981 un campeonato sancionado por la FIA, el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, tal y como lo conocemos hoy. Los equipos dejarían de apuntarse carrera a carrera. A partir del 81, el calendario se empaquetaba y tendrían que inscribirse al campeonato completo. La Foca no se iba a quedar de brazos cruzados y en Bélgica llegó la primera provocación. ¿Os acordáis de las multas económicas a quienes no aparecieran en los briefings de pilotos? Pues los equipos Foca se dieron cuenta de que esta normativa no estaba en el reglamento particular de Bélgica. Resultado, solo 6 pilotos aparecieron en el briefing y todos los demás fueron multados. Volvieron a reincidir en Mónaco y la sanción que les esperaba era ahora mucho mayor. Balestre había amenazado con no dejar correr a los pilotos que todavía no hubieran pagado las multas, así que en total eran 12 los pilotos que se enfrentaban a una posible exclusión en el próximo Gran Premio, el de España. Allí, un joven Emilio de Villota intentaría brillar delante de su público. Su sobrino, Pablo, fue testigo de excepción del rocambolesco Gran Premio, que se inició ya desde el viernes, con la amenaza de los equipos Foca de no correr si Balestre no levantaba las sanciones. Esas sanciones no las levantó, a Emilio no le afectaban porque digamos que él no había participado en ningún Gran Premio todavía, con lo cual estaba fuera de este tema de estas sanciones. El viernes de Gran Premio comenzó la sesión de entrenamientos libres con tan solo 7 coches. Y los pilotos, digamos, legalistas, los de los constructores Renault, Alfa Romeo, Ferrari y Osella, salen a pista porque no están bajo la órbita de la Foca, que era todo el resto de los equipos y por tanto todo lo de los pilotos, ¿no? Ante la posibilidad real de que la carrera se boicotease, el RACE tuvo que actuar y se erigió como organizador de la carrera, quitándole ese papel a la Federación Española de Automovilismo. Esa federación era la que tenía el poder deportivo de la FIA, o la FISA en este caso, pero el RACE era el que había firmado el contrato con Foca. Al RACE el problema es que no le quedaba otra, porque claro, tenemos que tener en cuenta que estamos a viernes. Con lo cual, claro, el RACE no puede de pronto decir, bueno, pues nada, no hay carrera o hay boicot. Claro, estaba en medio del ojo del huracán y en ese momento no le quedaba otra que al menos aferrarse a lo que le estaba diciendo Ecclestone de decir, bueno, la mayoría de los equipos somos nosotros. Con el RACE ya como nuevo organizador, la sesión de entrenamientos libres, que estaba en marcha, se detuvo y se dio por no válida. En el tiempo de espera hasta que empezara la nueva sesión, los comisarios se pusieron a jugar al fútbol en mitad de la recta de meta, ajenos seguramente al lío que se estaba formando a pocos metros. La cuestión es que ahí en el mismo jarama, pues claro, empezó a montarse una muy gorda hasta el punto que la Guardia Civil invitó a abandonar el circuito a Balestre. Los legalistas, Ferrari, Renault, Alfa Romeo y Osella, se negaron a participar por miedo a represalias de la FISA, por lo que la carrera se celebró sin ellos.
Emilio de Villota estuvo rodando en el grupo cabecero hasta que dañó su Williams tras atropellar a una liebre. Con el coche maltrecho, la estocada final llegó cuando se dejó doblar de los líderes, Reutemann y Laffite. Tras lo ocurrido en el Gran Premio de España, que por cierto fue declarado como no puntuable, Goodyear y Philip Morris, dos de los patrocinadores más importantes del campeonato, forzaron hasta conseguir una reunión en Lausana. No estuvo Balestre, pero sí su secretario general, y sorprendentemente se llegaron a unos acuerdos que, no tan sorprendentemente, Balestre desestimó después de acusar a Mosley de filtrarlos a la prensa. Además, Balestre aseguró que él mismo había hablado con los organizadores de las carreras, y que todos, menos el RAC británico, le habían dicho que sí, que iban a estar en el campeonato FISA. Y aquí está el problema, claro, porque si Eccleston se había asegurado los contratos con los organizadores, algo empezaba a fallar. Evidentemente, Eccleston amenazó con tomar medidas legales, así que vuelta a empezar otra vez. En Paul Ricard, y ahora sí con Balestre, se celebró una nueva reunión y hubo consenso. Se aplazaría 5 años la prohibición de las faldillas y esto se contrarrestaría con la introducción de gomas menos eficientes. Se había llegado a los acuerdos de Paul Ricard, pero aún era pronto para brindar por la paz. La situación seguía siendo muy delicada y cualquier paso en falso o sospecha podría hacer añicos las relaciones. Y así pasó. En los días previos al Gran Premio de Gran Bretaña, Balestre se reunió con los fabricantes de neumáticos, que se negaron a hacer gomas menos eficientes. Los equipos FOCA lo vieron claro entonces. La FISA había hablado con Goodyear y Michelin antes de la reunión de Paul Ricard, y lo de los neumáticos fue solo un elemento de negociación. Balestre tumbó los acuerdos de Paul Ricard, confirmó como no válido el Gran Premio de España, puso en duda el de Estados Unidos y en los meses siguientes la FISA anunció que recuperaría la responsabilidad económica sobre la Fórmula 1, aprobó el paquete de reglas del 81 que eliminaba las faldillas, creó el nuevo campeonato del mundo con la FIA como organizador y las carreras empaquetadas y estableció la famosa superlicencia. Las relaciones se rompieron en 1000 pedazos. Por supuestísimo, la FOCA no tardó en reaccionar y amenazó con la creación de un campeonato paralelo. Y así nació el World Federation of Motorsports. Aparentemente la FOCA estaba en ventaja porque tenía más equipos de su lado. Sin embargo, el proyecto no llegó a buen puerto porque los circuitos se desmarcaron muy rápidamente. Balestre les había ofrecido mejores condiciones y sobre todo les había invitado sutilmente a no ponerse del lado de la FOCA bajo pena de no dejarles organizar más competiciones FIA. Y así, en cuestión de un mes, el World Federation of Motorsports estaba muerto. La FISA retrasó la fecha límite de inscripción para dar acogida a los equipos FOCA, acabó descartando el Gran Premio de Argentina, aunque luego se repescó, y pasó el Gran Premio de Sudáfrica de febrero a abril. Y este Gran Premio de Sudáfrica fue la pieza clave de todo. En enero de 1981 se realizó una reunión en Maranello, instigada por este mismo hombre. Literalmente no dejó que nadie se levantara de la mesa hasta que hubiera un acuerdo. Y ahora sí, los equipos empezaron a remar en la misma dirección, e incluso la FOCA prometió a Ferrari la celebración de un Gran Premio de San Marino. Se había llegado a los acuerdos de Maranello, pero seguía el problema del Gran Premio de Sudáfrica, que presionaba para tener la carrera en febrero. La FISA se lo negó, pero le sugirieron organizar una carrera de fórmula libre, fuera del campeonato. Y para sorpresa de todos, así lo hicieron. Reutemann ganó, pero eso no fue lo importante. Lo importante es que la FOCA había demostrado que ellos solos eran capaces de organizar un gran premio de categoría mundial, y eso no pasó inadvertido. El inicio del campeonato del 81 se acercaba y Balestre presionaba para no correr en Long Beach, pero Renault, Ferrari, Alfa Romeo y Talbot sí querían ir a Estados Unidos. Los históricos aliados de la FISA le habían dado la espalda, y Balestre tuvo que ceder finalmente. El 4 de marzo de 1981, 4 días antes de la carrera de Long Beach, se firmó en París el famosísimo Pacto de la Concordia, del que FISA y FOCA salieron como ganadores. La FISA ganó porque se ratificaba la idea de un campeonato empaquetado y el reglamento técnico de 1981, así que nada de faldillas. La FOCA porque ellos serían los únicos negociadores comerciales para crear el paquete de carreras, y esta es la piedra angular del éxito posterior de Eccleston. Además, los equipos recibirían su parte del dinero televisivo y tendría que haber unanimidad en los cambios técnicos futuros. Pero claro, si FISA y FOCA ganaban, alguien tendría que perder, ¿verdad? Pues sí, los pobres organizadores de las carreras, que ahora negociarían con Eccleston sin poder recurrir a la ayuda de la FISA. Por fin. Hola Cristóbal, dime, ¿qué pasa? Hola Jorge, tan solo un detalle. Es que con el Pacto de la Concordia no terminaron los problemas. El lío continuó también después. Es verdad. ¿A que parecía que con el acuerdo de la Concordia ya llegó la paz a la Fórmula 1? Pues para nada. El nuevo reglamento trajo nuevas interpretaciones y reavivó los enfrentamientos ya en el mismo 1981.
Un año después, una huelga de pilotos en contra de algunos términos de la superlicencia estuvo a punto de acabar con el Gran Premio de Sudáfrica, y los famosos frenos refrigerados por agua, una artimaña de los equipos Foca para correr con menos peso del permitido, desencadenó otra amenaza que acabó con varias escuderías boicoteando el Gran Premio de San Marino. Pero hubo un hecho muy curioso y al final todo el mundo se acabó quitando la máscara. Veréis, en 1981, Brabham, el equipo que gestionaba Eccleston, gracias al brillantísimo Gordon Murray, ideó una suspensión neumática que con el giro de una sola manivela bajaba la altura mínima legal del coche para poder utilizar las faldillas fijas, que sí contemplaba el reglamento. Varios equipos lo sabían, la FISA lo sabía, Balestre lo sabía, y no solo no actuaron, sino que desde el Gran Premio de Bélgica en adelante, aquella artimaña se legalizó. Si os acordáis, durante todo el vídeo hemos estado hablando de las faldillas como uno de los combustibles en la guerra entre la FISA y la FOCA, pero en 1981, que se estaban utilizando delante de las narices de todos, nadie actuó. ¿Por qué? Porque en realidad, las faldillas no eran más que un arma política, la excusa perfecta que habían encontrado Eccleston y Balestre para justificar el motivo real de su enfrentamiento, conseguir dinero, poder y capacidad de decisión dentro de la Fórmula 1. En 1981 ambos habían llegado ya a un acuerdo que beneficiaba a las dos partes. No interesaba ponerlo todo patas arriba, o al menos no tan pronto. Tras el boicot al Gran Premio de San Marino de 1982, se celebró una reunión de urgencia para evitar nuevas tensiones, pero las presiones comerciales eran demasiado grandes como para revivir el enfrentamiento. La muerte de Gilles Villeneuve en Zolder y de Riccardo Paletti 2 semanas después en Montreal fueron dos duros golpes. Tras ellos, nadie tenía ya ganas de seguir peleando, e incluso se aceptó la prohibición de las faldillas para 1983 por motivos de seguridad. Y el resto es historia. No sin polémica y enfrentamientos, la Fórmula 1 se convirtió en un deporte multimillonario, con Eccleston ganando más y más poder. En el año 2001, en una transacción multimillonaria, el británico se aseguró la explotación de los derechos comerciales durante 100 años. Esa fue la guinda a una época que, 40 años después, ha tocado a su fin con la llegada de un nuevo grupo que promete remover hasta los mismísimos cimientos que se sentaron en aquella guerra FISA-FOCA.